Las cartas perdidas del apóstol Pablo, misterios del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. No solo desempeñó un papel fundamental en la difusión de la fe cristiana entre judíos y gentiles, sino que también se le considera el autor principal del Nuevo Testamento, del que se le atribuyen 13 de los 27 libros. Sin embargo, algo que mucha gente no sabe es que Pablo escribió otras cartas además de las presentes en la Biblia. Estos escritos, mencionados por el propio apóstol en algunas de sus epístolas, acabaron perdiéndose a lo largo de la historia. Entre ellas destaca una severa y emotiva carta, escrita en medio de una gran angustia, que causó profunda tristeza en una comunidad cristiana. Pero después de todo, ¿qué son estas cartas? ¿Cuál era su contenido? ¿Por qué no se conservaron? ¿Y qué pasaría si los redescubrieran hoy? Hay referencias a estas cartas perdidas dispersas en algunas de las epístolas conservadas. En 1 Corintios 5, 9, por ejemplo, Pablo menciona una carta anterior en la que ya había dado instrucciones sobre cómo tratar ciertas conductas en la comunidad, una carta que no ha llegado hasta nosotros. Ya en 2 Corintios 2, 4 habla de una carta escrita, con muchas lágrimas, conmovedora y severa, enviada para corregir a la iglesia después de algún episodio de gran tensión. Estas menciones sugieren que el apóstol se comunicaba frecuentemente con las iglesias, más de lo que el registro bíblico nos permite percibir. La existencia de estas cartas perdidas plantea preguntas fascinantes para estudiosos, teólogos y cristianos en general. Podrían contener directrices prácticas, detalles históricos o incluso reflexiones teológicas que ayudarían a comprender mejor el pensamiento de Pablo y los desafíos que afrontaron las primeras comunidades cristianas. También nos darían una visión más humana y emotiva del apóstol, revelando a un pastor sensible, a veces angustiado y profundamente involucrado con sus iglesias. En cuanto a por qué no se conservaron, no hay una respuesta definitiva. Es posible que, por no ser considerados canónicos por las iglesias que los recibieron, simplemente se perdieran con el tiempo. Otros factores, como la persecución, las guerras o la fragilidad de los materiales en que fueron escritos, también pueden haber contribuido. Después de todo, vivíamos en un contexto donde copiar y preservar manuscritos era un proceso manual, costoso y susceptible de pérdida. Incluso sin estas cartas, las epístolas conservadas revelan la profundidad de la teología paulina y su pasión misionera. Sin embargo, la sola mención de las cartas faltantes nos recuerda que el Nuevo Testamento, aunque inspirado y suficiente para la fe cristiana, es parte de una tradición viva, llena de matices, conflictos, sentimientos y respuestas a situaciones específicas. Esta conciencia nos ayuda a leer la Escritura con mayor atención al contexto y al propósito original de los textos. Ahora imaginemos por un momento que se descubriera una de estas cartas perdidas. El impacto sería inmenso, tanto en el ámbito académico como en las iglesias. Surgirían debates sobre su autenticidad, relevancia doctrinal y posible inclusión en el canon bíblico. Sería una ventana sin precedentes al pensamiento de Pablo y una oportunidad para reevaluar ciertos aspectos de la fe cristiana. Pero también requeriría discernimiento y responsabilidad por parte de los eruditos y los líderes religiosos. La conversión de Pablo y su misión apostólica. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo celoso.
Sin embargo, después de un encuentro que cambió su vida con Cristo en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio. Sus viajes misioneros lo llevaron a diversos lugares del mundo mediterráneo, donde fundó iglesias, formó discípulos y escribió cartas para guiar a las primeras comunidades cristianas. Estas cartas, conocidas como las epístolas paulinas, son fundamentales para la teología cristiana. En ellos, Pablo desarrolló conceptos esenciales como la justificación por la fe, la gracia divina y la importancia de la resurrección de Cristo. La transformación de Pablo de perseguidor de cristianos a apóstol de Cristo es uno de los testimonios más poderosos del Nuevo Testamento. Su encuentro con Jesús resucitado no solo cambió su trayectoria personal, sino que también tuvo un profundo impacto en el desarrollo del cristianismo. La ceguera temporal que sufrió simboliza el cambio espiritual que experimentó, de alguien que no veía la verdad a un mensajero iluminado del Evangelio. Después de su conversión, Pablo pasó tiempo preparándose antes de comenzar sus misiones. No comenzó a predicar inmediatamente, sino que buscó comprensión y madurez espiritual. Esto demuestra su seriedad y dedicación a la nueva fe. Cuando inició su labor misionera, no dudó en afrontar peligros, persecuciones y rechazos, impulsado por la firme convicción de haber sido llamado por Dios a anunciar el Evangelio a los gentiles. Los viajes misioneros de Pablo fueron audaces y estratégicos. Recorrió ciudades importantes como Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos y Roma, buscando siempre lugares de influencia para que el Evangelio se extendiera rápidamente. En cada lugar, adaptó su mensaje a la audiencia, interactuando con los judíos en las sinagogas y con los gentiles en las plazas públicas. Su capacidad para comunicar la fe cristiana en diferentes contextos culturales fue uno de los factores clave en el crecimiento de la Iglesia primitiva. Además de la predicación oral, las cartas de Pablo demuestran su compromiso continuo con las comunidades que ayudó a formar. Incluso desde la distancia, se preocupó por los desafíos, los conflictos y las dudas de los cristianos. Sus epístolas revelan tanto su lado pastoral como su lado teológico. Exhortó a la santidad, a la unidad y al amor fraterno, siempre a la luz de la obra redentora de Cristo. Finalmente, la misión apostólica de Pablo nos muestra que la fe cristiana no es estática, sino dinámica y misionera. Su vida es un ejemplo de dedicación total a la causa del Evangelio. A pesar de la prisión, los naufragios y la persecución, nunca renunció a proclamar la salvación a través de Jesús. Su historia nos interpela a vivir la fe que profesamos con audacia, profundidad y pasión. La compleja relación con la Iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto, importante centro comercial y cultural de la época, fue escenario de una de las relaciones más intensas de Pablo con una comunidad cristiana. Pablo llegó a Corinto durante su segundo viaje misionero, como se registra en Hechos 18, y permaneció allí durante aproximadamente 1 año y medio. Durante su estancia trabajó con Aquila y Priscila, judíos expulsados de Roma, manteniéndose como fabricante de tiendas y predicando los sábados en la sinagoga. Enfrentó la oposición de los líderes. La iglesia en Corinto pronto demostró ser vibrante, pero también problemática. Por ser una ciudad cosmopolita, marcada por la diversidad cultural y las prácticas religiosas paganas, los cristianos de Corinto enfrentaron serios desafíos respecto a la moralidad, la división interna y la correcta comprensión del Evangelio.
Pablo, consciente de estas dificultades, trató constantemente de guiar a la comunidad hacia una vida cristiana auténtica y coherente con las enseñanzas de Cristo. Entre los problemas más graves estaban las divisiones dentro de la Iglesia. Algunos decían ser seguidores de Pablo, otros de Apollos, de Pedro o incluso de Cristo, creando facciones y alimentando disputas. Pablo, en su primera carta a los Corintios, reprende esta actitud, recordándonos que todo el mundo es siervo de Dios y que es Cristo quien debe ser el centro de la fe. Su exhortación es directa: la Iglesia debe estar unida, como un solo cuerpo. Otro tema central de las cartas de Pablo a los Corintios es la ética cristiana. Trata temas delicados como la inmoralidad sexual, el comportamiento durante el culto, la idolatría y el uso de los dones espirituales. Pablo los llama a una vida de santidad, recordándoles que, aunque viven en un ambiente corrupto, han sido llamados a ser santos en Cristo Jesús. 1 Co 1,2. Su enfoque mezcla firmeza con sensibilidad pastoral. El famoso pasaje sobre el amor, que se encuentra en 1 Corintios 13, nació precisamente en este contexto de conflicto y confusión. Pablo presenta el amor como el don supremo, superior incluso a los dones de profecía, de lenguas o de conocimiento. Para él, el amor es el fundamento sobre el que debe construirse toda la vida cristiana. Sin él, incluso los mayores logros espirituales son vacíos. La correspondencia entre Pablo y los Corintios no se limita a las dos cartas conservadas en el Nuevo Testamento. Hay evidencia clara de otras cartas intercambiadas entre ellos, incluyendo una carta severa, mencionada en 2 Corintios 2:4, en la que Pablo expresa profundo dolor y exhorta a la comunidad con lágrimas. Esto demuestra su gran preocupación por esta iglesia y cómo su relación con los corintios fue intensa, llena de altibajos, pero siempre motivada por el amor pastoral y la búsqueda de madurez espiritual en la comunidad judía, lo que lo llevó a enfocar su ministerio entre los gentiles. Aun así, hubo muchas conversiones, incluida la del principal de la sinagoga, Crispo. Después de dejar Corinto, Pablo mantuvo contacto con la iglesia local a través de correspondencia y visitas posteriores. Su preocupación por los problemas que enfrentaban los cristianos de Corinto lo llevó a escribir varias cartas. ¿Cuántas cartas escribió Pablo a los corintios? Aunque el Nuevo Testamento contiene solo 2 cartas a los corintios, los eruditos y las propias epístolas sugieren que Pablo escribió al menos 4 cartas a la iglesia de Corinto. 1. La primera carta perdida, mencionada en 1 Corintios 5:9, donde Pablo dice que anteriormente había escrito acerca de no asociarse con personas inmorales. Esta carta, que precede a la primera carta canónica, no se ha conservado. 2. La primera carta a los Corintios, canónica, respondiendo a las preguntas enviadas por los corintios y corrigiendo problemas como divisiones, inmoralidad y desorden en el culto. 3. La carta severa, o carta de lágrimas, mencionada en 2 Corintios 2:7, fue escrita después de una visita dolorosa y tiene un tono fuertemente correctivo. Esta carta también se perdió o, según algunos estudiosos, fue parcialmente incorporado en 2 Corintios. 4. La segunda carta a los Corintios, canónica, escrita después de recibir la buena noticia de Tito sobre el arrepentimiento de los corintios, expresa consuelo y reafirma la autoridad apostólica de Pablo. La carta a los laodicenses, otro enigma.
Otro caso curioso se menciona en Colosenses 4 y 16, donde Pablo instruye que su carta a los colosenses sea compartida con la iglesia en la Odisea, y que los colosenses lean una carta que vendría de la Odisea. Esto indica la existencia de otra epístola paulina que no se ha conservado. Hay tres hipótesis principales sobre esta carta: que era una epístola genuina la que se perdió, la cual sería la carta a los Efesios, escrita originalmente como una carta circular, que la carta a que se refiere era una falsificación posterior, como la llamada Epístola a los Laodicenses en latín, que circuló en la Edad Media, pero cuya autenticidad es ampliamente cuestionada por eruditos y líderes de la Iglesia, como Jerónimo y Erasmo. ¿Por qué se perdieron estas cartas? La pérdida de estas cartas pudo haber ocurrido por varias razones: circunstancias históricas, conflictos, persecuciones y fragilidad de los materiales utilizados. Falta de interés de las comunidades. Es posible que las cartas con contenido específico o controvertido no hayan sido copiadas o distribuidas ampliamente. Criterios canónicos. La inclusión de un texto en el Nuevo Testamento requería criterios como apostolicidad, ortodoxia y uso en las comunidades cristianas. Las cartas que no cumplían plenamente estos criterios quedaron fuera. Impacto de un posible redescubrimiento. Si una de estas cartas fuera descubierta hoy, ¿cuál sería el impacto? Desde un punto de vista histórico y académico, sería un descubrimiento extraordinario, capaz de arrojar nueva luz sobre la vida de Pablo, el cristianismo primitivo y las relaciones entre las iglesias del primer siglo. Sin embargo, desde un punto de vista teológico y canónico, la fe cristiana no sería quebrantada. Las doctrinas esenciales ya están plenamente expuestas en las escrituras existentes. La divina providencia permitió que solo se conservaran aquellas letras necesarias para la edificación de la Iglesia a lo largo de los siglos. La existencia de las cartas perdidas de Pablo no es motivo de escándalo, sino más bien un recordatorio de que el Nuevo Testamento es solo una parte del vasto ministerio del apóstol. Muestran hasta qué punto Pablo era un líder activo y dedicado, y profundamente involucrado con las iglesias que fundó. Aunque estas cartas se han perdido, sabemos que la Biblia, tal como está, contiene todo lo necesario para la fe y la práctica cristianas. Dios, en su sabiduría, ha preservado exactamente lo que necesitamos saber. Por lo tanto, podemos tener plena confianza en las escrituras que tenemos hoy. Las cartas perdidas de Pablo permanecen envueltas en misterio, pero sus referencias en las epístolas que han llegado hasta nosotros nos recuerdan que el cristianismo del primer siglo se vivía de una manera intensa, real y a menudo turbulenta. Pablo estaba escribiendo a personas reales, que enfrentaban dilemas reales, en iglesias diseminadas por un mundo cambiante. Lo que tenemos hoy es solo parte de un diálogo mucho más amplio entre el apóstol y las comunidades que ayudó a formar. Aunque estos escritos nunca se encuentren, lo que sabemos sobre ellos ya enriquece nuestra comprensión de la fe cristiana. Revelan a un apóstol profundamente comprometido con la pastoral, que no dudó en corregir, exhortar y consolar. La presencia de estos ecos perdidos en el Nuevo Testamento nos invita a leer las Escrituras con mayor sensibilidad histórica y espiritual, buscando comprender no solo lo que fue escrito, sino también lo que motivó cada palabra. En último término, la posibilidad de que falten letras nos recuerda que la fe cristiana es un viaje continuo de descubrimiento.
no se limita a textos fijos, sino que se manifiesta también en la búsqueda, la duda, el diálogo y la esperanza. Así como Pablo vivió una fe en movimiento, nosotros hoy estamos llamados a vivirla con profundidad, curiosidad y fidelidad. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir nuevos vídeos. Esto nos ayuda a seguir produciendo materiales que inspiren y provoquen la reflexión. Hasta la próxima.